El caso de Miss Lucy R. Es posible que nuestro cuerpo elija oler algo que no existe para protegernos de un secreto que no nos atrevemos a admitir. Imagina vivir perseguido, día y noche, por un olor penetrante a pasteles quemados que nadie más puede percibir. Un aroma que no está en el aire, sino atrapado en los recovecos de tu propia mente. Hoy exploraremos el fascinante caso de Miss Lucy R., una de las piedras angulares en el nacimiento del psicoanálisis. Si eres estudiante de psicología o te apasiona la mente humana, suscríbete para descifrar juntos el inconsciente. Adentrémonos en esta historia. Para entender lo que ocurrió, debemos viajar en el tiempo. Nos encontramos a fines de 1892. Sigmund Freud es un joven médico vienés que empieza a distanciarse de la neurología tradicional. En esta época, la medicina consideraba la histeria como una simulación, un problema del útero o una debilidad hereditaria irreversible. Las mujeres que la padecían solían ser tildadas de exageradas. Freud, en colaboración con el respetado médico Joseph Breuer, desafía estas ideas. Ambos publicarán sus hallazgos poco después, en 1895, en una obra revolucionaria titulada Estudios sobre la histeria. En ese entorno victoriano, rígido y lleno de tabúes sociales, las emociones reprimidas no encontraban una vía de escape común, por lo que terminaban hablando a través del cuerpo. En ese contexto, un colega otorrinolaringólogo le deriva a Freud a una joven inglesa de 30 años llamada Miss Lucy R. Ella trabajaba como gobernanta en los alrededores de Viena, cuidando a las dos hijas de un adinerado director de fábrica cuya esposa había fallecido. Miss Lucy sufría de una rinitis infecciosa crónica provocada por una caries en el hueso etmoides. Sin embargo, presentaba otros síntomas que la medicina orgánica no podía explicar. Había perdido por completo el sentido del olfato, anosmia. La perseguía de forma continua una alucinación olfativa penosa, el olor a pastelillos quemados. Mostraba un estado general de abatimiento, fatiga extrema, pesadez de cabeza y pérdida de apetito, y presentaba una analgesia generalizada, pérdida de la sensación de dolor, especialmente en el interior de la nariz, aunque conservaba el tacto. Cuando Freud intenta tratar a Miss Lucy, se topa con un obstáculo técnico. La paciente no cae en un estado de sonambulismo. En lugar de frustrarse, Freud toma una decisión histórica que cambiaría la psicoterapia para siempre. Recordando un experimento del neurólogo Hippolyte Bernheim en Nancy, deduce que los recuerdos supuestamente olvidados siguen estando ahí y que solo es cuestión de constreñir a los pacientes a comunicarlos. Freud implementa un nuevo método manual y de concentración. Le pide a la paciente que se acueste, cierre los ojos voluntariamente y colocando sus manos sobre la frente de ella, le asegura que bajo esa presión aparecerá el recuerdo buscado. El propio Freud escribe sobre esta técnica. No es posible. Sin duda que usted se ha enterado de lo correcto, solo que no creyó que fuera eso, y lo desestimó. Repetiré el procedimiento todas las veces que usted quiera. Siempre verá lo mismo. De esta manera, Freud descubre que el olvido es, en realidad, un acto deliberado y deseado. El descubrimiento del trauma y el conflicto. Al aplicar esta presión en la frente, Miss Lucy logra evocar con nitidez la escena donde se originó el olor. Ocurrió 2 meses atrás, cerca de su cumpleaños. Jugaba con las niñas a cocinar, cuando llegó una carta de su madre desde Glasgow. Las niñas, con ternura, le arrebataron la carta para guardársela como regalo. En ese momento de juego y distracción, los pastelillos que cocinaban se quemaron. ¿Por qué esa escena inocente se volvió un trauma patógeno?
Freud indaga más y descubre un conflicto de afectos. Miss Lucy vivía un infierno en la casa por culpa de las intrigas del resto del personal. La cocinera, el ama de llaves. Había decidido renunciar e irse con su madre, pero rompería una promesa sagrada que le hizo a la madre de las niñas en su lecho de muerte: no abandonarlas jamás. El olor a pastelillos quemados se fijó en su mente porque coincidió exactamente con este choque emocional, intensificado por su debilidad física debido a la rinitis. La represión, el verdadero secreto. A pesar de descubrir la escena, Freud siente que falta la pieza clave. ¿Por qué el cerebro de una muchacha sana decide convertir un conflicto laboral y familiar en un síntoma histérico permanente? Para que exista una conversión histérica, debe haber una representación que el yo considera inconciliable y que decide desalojar deliberadamente de la conciencia. Freud arriesga una hipótesis audaz y se la comunica directamente. Ella está enamorada de su patrón, el director de la fábrica. La respuesta de Miss Lucy, descrita por Freud con su habitual agudeza, es contundente. Sí, creo que es así. Es que yo no lo sabía, o, mejor, no quería saberlo. Quería quitármelo de la cabeza, no pensar nunca más en ello, y aun creo que en los últimos tiempos lo había conseguido. Lucy confiesa que el origen de su amor fue una conversación pasada donde el director se mostró inusualmente suave, simpático y la miró de una manera particular. Lucy alimentó la esperanza de ocupar el lugar de la madre de las niñas. Al ver que el director no volvió a mostrar interés, sintió vergüenza por su condición de muchacha pobre y decidió reprimir activamente el deseo. Esa energía reprimida, al no poder procesarse de forma consciente y asociativa, encontró una vía de escape corporal en el órgano que ya tenía afectado: su nariz. Importancia actual e impacto en la psicología. El caso de Miss Lucy R. es un pilar histórico por 3 razones fundamentales que siguen vigentes en la psicología contemporánea. 1. Al fracasar la hipnosis con Lucy, Freud da los primeros pasos hacia el abandono de la sugestión, sentando las bases del método analítico actual basado en la palabra y la escucha activa. 2. Demuestra de forma clínica cómo el aparato psíquico intenta defenderse del sufrimiento expulsando ideas intolerables, un concepto que hoy recoge la psicología cognitiva bajo el estudio de los sesgos atencionales y el procesamiento emocional inconsciente. 3. Fue un antecedente crucial para los modelos actuales de la psicología de la salud y la neurociencia afectiva, que estudian cómo el estrés crónico y los conflictos emocionales no resueltos alteran los sistemas inmunológico y nervioso, provocando dolencias físicas reales. Si este vídeo te ha resultado interesante, suscríbete al canal y aprende psicoanálisis y psicología con nosotros. Hasta la próxima.